Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi marido me dio una bofetada cuando le dije que estaba embarazada. Evan y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante 2 años. Habíamos pasado 2 años de pruebas negativas y preguntándonos si algo andaba mal conmigo. Luego, el mes pasado, perdí mi periodo. Entonces me hice 5 pruebas de una sola vez porque no podía creer las primeras 4. Cuando esas 2 líneas rosadas finalmente aparecieron, me senté en el suelo del baño y lloré hasta que mi hermana Carrie me tranquilizó por teléfono. Me dijo que necesitaba contárselo a todo el mundo y hacerlo especial, que no lo soltara sin más durante la cena, que hiciera una fiesta, que invitara a todos los que importaban, que lo convirtiera en un recuerdo que algún día le contaríamos a nuestro hijo. Así que eso fue exactamente lo que hice. 7 semanas después, mi casa estaba llena de toda la gente que amaba. Mis padres estaban junto a la mesa de aperitivos. Carrie me lanzaba miradas de emoción desde el otro lado de la sala. Los padres de Evan habían volado desde Arizona y su hermano menor, Jeff, había llegado temprano para ayudarme a colocar sillas y a organizar la mesa de regalos. Evan se movía entre la multitud como siempre hacía, dando la mano y haciendo reír a la gente. Siendo el esposo encantador del que me había enamorado hace 6 años, lo observé desde el umbral de la cocina y sentí que mi corazón se hinchaba. Esta noche iba a serlo el hombre más feliz del mundo. Tomé un tenedor, lo golpeé contra mi copa de vino y la sala se quedó en silencio lentamente. 40 rostros se giraron hacia mí. Mi madre ya estaba con los ojos llorosos, y ni siquiera lo sabía todavía. Evan se abrió camino entre la multitud y se paró a mi lado, rodeando mi cintura con su brazo. Me miró con ojos cálidos y curiosos, completamente ajeno a lo que estaba a punto de decir. Gracias a todos por venir, dije, con la voz temblándome un poco. Sé que algunos de ustedes viajaron muy lejos y prometo que vale la pena. Miré a Evan y sonreí. Vamos a tener un bebé. Estoy embarazada. La sala explotó. Mi madre gritó. Mi padre comenzó a aplaudir tan fuerte que pensé que se lastimaría las manos. Carrie saltaba y gritaba, lo sabía. Aunque en realidad sí lo sabía. Todo el mundo se abrazaba y lloraba, y la energía en esa sala se sentía como amor puro. Me giré hacia Evan, esperando que me levantara o me hiciera girar o hiciera algo romántico. En cambio, estaba congelado. Su brazo había caído de mi cintura. Su rostro se había puesto completamente blanco. Evan. Me acerqué a él. Cariño, ¿no estás emocionado? Finalmente vamos a ser padres. Y entonces llegó la bofetada en mi cara que golpeó tan fuerte que caí hacia atrás contra la mesa de regalos. El dolor fue instantáneo y cegador. Como si alguien hubiera tomado una sartén caliente y la hubiera presionado contra mi piel. La música siguió sonando durante 3 segundos más antes de que alguien la apagara. Y luego no hubo nada. Solo silencio, solo el zumbido en mi oído donde había aterrizado su mano. Miré a mi marido desde el suelo y no reconocí al hombre que estaba parado sobre mí. Su rostro estaba retorcido en algo feo, su pecho jadeaba. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados. Perra tramposa. Gritó, ¿de verdad pensaste que podrías hacer pasar el bebé de otro como mío? No podía hablar. Mi mejilla estaba ardiendo y mi cerebro no podía procesar lo que estaba sucediendo. Evan, ¿de qué estás hablando? Logré decir finalmente. Nunca te he engañado. Nunca te haría eso. Él se rió y sonó como algo que se rompía. Deja de mentir, estaba gritando ahora, las venas abultadas en su cuello, saliva volando de su boca. No puedes estar embarazada de mi bebé. Marinette, me hice una vasectomía hace 4 años, incluso antes de que nos casáramos. No puedo tener bebés. Las palabras me golpearon más fuerte que su mano. ¿Una vasectomía hace 4 años? Me había estado dejando llorar por las pruebas negativas durante 2 años, sabiendo todo el tiempo que era imposible. Entonces, ¿de quién es? Continuó, su voz se hizo más fuerte. ¿Con quién has estado durmiendo a mis espaldas? ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? La sala seguía en completo silencio. Mi madre tenía la mano sobre la boca. Las lágrimas corrían por su rostro. Mi padre parecía querer matar a alguien, pero no podía mover las piernas. Y entonces alguien se arrodilló a mi lado, manos cálidas en mis hombros, ayudándome a sentarme, quitando vidrios rotos de mi vestido. Miré y era Jeff, su rostro pálido por la conmoción, mientras miraba a su hermano como si estuviera viendo un monstruo. ¿Qué diablos te pasa? Dijo Jeff, su voz temblando de ira. Acabas de golpear a tu esposa embarazada delante de todos. Me ayudó a ponerme de pie y se colocó entre Evan y yo como un escudo. Evan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello. 2 años te dejé que me hiciera sentir culpable por no darte un bebé. Y todo este tiempo estabas abriendo las piernas para otro. Se giró hacia la sala con los brazos abiertos como si invitara a todos a ver lo que realmente era yo. Mírenla parada allí, fingiendo estar confundida. Ella sabe exactamente lo que hizo, sabe exactamente de quién es ese bebé. Así que allí estaba yo, con la cara ardiendo, toda mi familia mirando, acusada de engaño por mi propio marido. Y lo peor, Evan tenía pruebas, una vasectomía que yo nunca supe. En su mente, este embarazo era imposible a menos que hubiera dormido con alguien más. Exigí una prueba de paternidad. Tardaría una semana en llegar el resultado. 7 días hasta que pudiera demostrar que era inocente. Pero no sabía que esos 7 días serían los peores de mi vida. Porque mientras esperaba que la ciencia me salvara, todos los que amaba estaban a punto de volverse en mi contra. Todos abandonaron la fiesta sin despedirse. Simplemente tomaron sus abrigos y salieron uno por uno con la mirada baja. Las bocas cerradas. Mis padres fueron los últimos en irse. Mi padre me abrazó tan fuerte que dolió y me susurró, lo mataré si quieres. Pero yo negué con la cabeza porque todavía creía que esto era
Un malentendido. Cuando la puerta finalmente se cerró, me di la vuelta y Eben ya se dirigía a nuestro dormitorio. Eben, dije, mi voz salió más pequeña de lo que quería. Por favor. Solo escúchame. No sé cómo explicar esto, pero no he estado con nadie más. Tú eres el único hombre con el que he estado en 6 años. Tiene que haber otra explicación. Él se rió. Pero no había humor en ello. Solo ese sonido frío y vacío que me hizo sentir enferma. Otra explicación de cómo quedaste embarazada de un hombre que no puede tener bebés. Yo un paso hacia mí. Yo me encogí. De hecho, me encogí ante mi propio marido, y vi que eso se registraba en su rostro. Por medio segundo algo parpadeó en sus ojos. Culpa tal vez. O el reconocimiento de lo que había hecho. Pero luego se fue, reemplazado por esa máscara dura y enojada. Me encantaría escucharla, Marina. De verdad, ilumíname. No tenía nada, ninguna explicación. Ninguna defensa, excepto mi propia palabra, que claramente ya no significaba nada para él. Entonces hagamos una prueba de paternidad, dije. Demostrémoslo científicamente. Porque cuando esa prueba regrese, mostrando que eres el padre, vas a tener que vivir con cómo me trataste esta noche. Vas a tener que mirarme a los ojos sabiendo que me golpeaste y me llamaste esas cosas y me humillaste delante de todos los que amo. Algo cambió en su expresión. Duda tal vez o miedo. Se quedó en silencio por un largo momento y dejé que el silencio se extendiera porque necesitaba que sintiera el peso de lo que había hecho. Bien. Dijo finalmente, mañana a primera hora. Nos sentamos en la sala de espera de la clínica como dos extraños compartiendo una parada de autobús. Eben se sentó a 4 sillas de mí con los brazos cruzados y la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltando bajo su piel. Cada pocos minutos me miraba de reojo y luego desviaba la mirada como si incluso la visión de mí le diera asco. Quería gritarle. Quería agarrar su rostro y obligarlo a mirarme, a realmente mirarme y ver que estaba diciendo la verdad. Pero simplemente me senté allí con las manos cruzadas en mi regazo, mirando a la pared, tratando de no llorar en público. La enfermera me llamó primero y fui sola porque Eben se negó a estar en la misma habitación mientras me sacaban sangre. Después, me dijo que tendría que esperar de 7 a 10 días hábiles. Suspiré profundamente. Eso significaba de 7 a 10 días de este infierno. Asentí y le di las gracias. Y volví a la sala de espera con piernas que no sentía como mías. Los mensajes de texto de su familia comenzaron el día 2. Su madre fue primero. Siempre supe que eras una. Ahora toda mi familia lo sabe también. Su hermana le siguió 1 hora después. Me das asco. Espero que pierdas ese bebé. Su tía envió un párrafo sobre cómo le había advertido a Eben que no se casara conmigo. Como había visto la basura en mí desde el primer día. Como había engañado a todos con mi acto de chica buena. Pero que ahora la máscara se había caído. Su primo envió una foto mía de la fiesta a mitad de mi caída con la leyenda: los tramposos siempre obtienen lo que merecen. Me senté en mi cama leyendo mensaje tras mensaje hasta que la pantalla de mi teléfono se difuminó por las lágrimas. Estas personas me habían abrazado en días festivos, me habían enviado tarjetas de cumpleaños, me habían dicho que yo era parte de la familia. Ahora me estaban llamando nombres que nunca me habían llamado en mi vida y deseándole daño a mi hijo nonato. Apagué mi teléfono porque no podía más. Carrie vino esa tarde y me encontró todavía en la cama. Se subió a mi lado como cuando éramos niñas y me abrazó mientras lloraba. Necesitas dejarlo, dijo suavemente. Te golpeó. Marinas, delante de testigos. Podrías presentar cargos. Podrías quitarle todo. Mi madre llamó esa noche diciendo lo mismo. También lo hizo mi padre. También lo hizo toda mi familia que se comunicó. Déjalo, demándalo, Hazel pagar. Pero no podía, aún no, porque la prueba demostraría que yo era inocente y luego todo volvería a la normalidad. Tenía que ser así. Esa noche me quedé despierta con la mano en el estómago tratando de sentir algo, alguna conexión con la vida que crecía dentro de mí, pero todo lo que sentía era duda. ¿Y si Eben tenía razón? ¿Y si la vasectomía lo hacía imposible? ¿Y si de alguna manera algo había sucedido que no podía recordar? La idea me revolvió el estómago, pero no pude evitar que se colara. Repasé cada noche de los últimos 3 meses en mi cabeza. Cada vez que Eben y yo habíamos estado juntos, cada momento que había estado sola. Nada tenía sentido. Sabía que no había engañado, lo sabía en mis huesos, pero si Eben realmente no podía tener hijos, entonces ¿de quién era este bebé? El día 4, Jeff tocó a mi puerta con una bolsa de comida para llevar. Supuse que no estabas comiendo. Dijo, su voz era suave y sus ojos eran tiernos con preocupación. No me había duchado en 2 días. Llevaba los mismos pantalones de chándal con los que había dormido. Y mi cabello estaba enmarañado en un desorden encima de mi cabeza. Parecía un desastre, pero Jeff no pareció notarlo ni importarle. Simplemente se quedó allí en mi porche, esperando pacientemente a que lo dejara entrar. Y lo hice. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Jeff desempacó contenedores de chow mein y arroz frito y pollo a la naranja. No me preguntó qué había pasado. No me pidió que me explicara o que me defendiera o que probara nada. Simplemente me entregó un tenedor y dijo, come algo, por favor. Y lo hice. Bocados pequeños al principio porque no tenía nada de apetito. Pero la comida estaba caliente y la compañía era más cálida y lentamente comencé a sentirme casi humana otra vez. Jeff habló de cosas estúpidas. Una película que había visto la semana pasada. Un compañero de trabajo que seguía calentando pescado en el microondas de la oficina y apestando todo el lugar. El perro de su vecino que ladraba a las 3 de la mañana todas las noches. Llenó el silencio con una conversación fácil que no requería nada de mí excepto escuchar. Y cuando finalmente empecé a llorar, cosa que sabía que haría, no se asustó ni se apartó. Simplemente acercó su silla y me rodeó con su brazo y me dejó desmoronarme. No hice nada malo, dije entre sollozos. Sé que probablemente pienses que sí, pero te juro, Jeff, nunca he estado con nadie excepto con tu hermano.
No sé cómo pasó esto. No entiendo nada de esto. Él me frotó círculos lentos en la espalda y negó con la cabeza. Te creo, dijo en voz baja. No sé qué está pasando, pero sé que no eres esa clase de persona. Cualquiera que haya pasado 5 minutos contigo lo sabe. Lloré más fuerte porque después de 4 días de ser tratada como una criminal, alguien finalmente me veía. Alguien finalmente me creía sin exigir pruebas. Jeff se quedó 2 horas más. Lavó los platos a pesar de que le dije que no lo hiciera. Se aseguró de que yo tuviera su número guardado en mi teléfono en caso de que necesitara algo. Y cuando se fue, me abrazó en la puerta y me dijo que lo llamara en cualquier momento, día o noche. Si todo se ponía demasiado pesado, lo vi irse en coche y sentí algo que no había sentido en días, esperanza. Alguien estaba realmente de mi lado y no trataba de decirme qué hacer o me regañaba. Diestra y siniestra, sobreviví la semana infernal, la familia de Eben llamándome todo tipo de nombres. Carrie rogándome que lo dejara, Eben mirándome como si ya me hubiera ido, la única persona que no me trató como a una criminal fue Jeff, me visitó todos los días, me trajo comida cuando no podía comer, me dijo que Eben estaba equivocado por lo que hizo, pero me aferré porque los resultados de la prueba, finalmente, estaban aquí, esta era mi prueba, mi reivindicación, excepto que cuando abrí ese sobre no encontré la salvación, encontré algo que lo empeoró todo 1000 veces, pasaron 3 días más antes de que llegara el sobre. Jeff me visitó un par de veces y trajo comida cuando pudo, pero la mayoría del tiempo estaba sola en una casa donde mi marido vivía a 20 metros de distancia y actuaba como si yo no existiera. Eben había estado encerrado en la habitación de invitados desde la noche de la fiesta. Se iba a trabajar antes de que me despertara. Volví a casa después de que yo ya me había acostado. La única señal de que seguía viviendo allí era la taza de café en el fregadero todas las mañanas y el sonido de la puerta de la habitación de invitados cerrándose con un clic cada noche. Existíamos en la misma casa como fantasmas que no podían verse. A veces me paraba fuera de la puerta de la habitación de invitados con la mano levantada, lista para tocar, lista para intentarlo una vez más. Pero nunca lo hacía. ¿Cuál era el punto? Él había tomado una decisión sobre mí. Lo único que lo cambiaría era la prueba. Y la prueba estaba llegando. Cuando el camión de correos finalmente se detuvo el día 7, yo estaba parada en la ventana como había estado haciendo todas las tardes. Mi corazón me saltó a la garganta en el segundo en que vi el sobre blanco en la mano del cartero. Luego de la clínica en la esquina, mi nombre impreso en el frente. Todo mi futuro doblado dentro de una sola hoja de papel. Corría fuera descalza, sin que me importara que el cemento estuviera frío, sin que me importara que todavía estaba en pijama. Le arrebaté el sobre de las manos antes de que pudiera ponerlo en el buzón. Él me dio una mirada extraña, pero no me importó. No me importaba nada excepto lo que estaba dentro. Lo sostuve contra mi pecho y sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto era finalmente. 7 días de infierno estaban a punto de terminar. Estaba a punto de ser reivindicada. Llamé a Jeff primero. No sé por qué, tal vez porque era la única persona que me había creído, tal vez porque necesitaba a alguien de mi lado cuando finalmente demostrara que el mundo estaba equivocado, contestó al segundo timbrazo. Llegaron los resultados, dije, y pude escuchar la esperanza en mi propia voz. Están aquí. Jeff, los estoy sosteniendo ahora mismo. Me dijo que estaría allí en 10 minutos y que esperara por él antes de abrir nada. Estuve de acuerdo porque quería testigos, quería que todos vieran el momento en que me demostraran inocente. Luego fui a la puerta de la habitación de invitados y toqué. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Eben. Llamé a través de la puerta. Los resultados están aquí. Sal, quiero que veas esto con tus propios ojos. Pegué mi oído a la madera y escuché movimiento adentro. Pasos, el crujido de la cama. Luego silencio. Toqué por tercera vez. No me voy a ir. Esto nos afecta a ambos y vas a estar aquí cuando lo abra. Más silencio. Luego, finalmente, el seguro hizo clic. La puerta se abrió de golpe y Eben se quedó allí mirándome con ojos vacíos. Había perdido peso la última semana. Su rostro estaba pálido. Y había ojeras oscuras bajo sus ojos como si tampoco hubiera estado durmiendo. Por medio segundo. Sentí pena por él. Luego recordé la bofetada. Recordé los nombres que me había llamado. Recordé la forma en que había puesto a toda la sala en mi contra. La simpatía desapareció. No dijo una palabra. Simplemente pasó a mi lado hacia la cocina y se sentó en la mesa con los brazos cruzados. Esperando, lo seguí y coloqué el sobre en el centro de la mesa entre nosotros. Ninguno de los dos lo tocó. Simplemente lo miramos como si fuera a explotar. Jeff llegó 5 minutos después. Escuché su coche detenerse en la entrada y fui a dejarlo entrar. Parecía nervioso, lo que me sorprendió. Sus ojos seguían mirando el sobre en la mesa y luego a mi rostro. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Asentí porque estaba más que bien. Estaba lista. Finalmente iba a demostrar que no había hecho nada malo. Me siguió a la cocina y se congeló cuando vio a Eben sentado allí. Los dos hermanos se miraron por un largo momento. Algo pasó entre ellos que no pude leer. Luego Jeff sacó una silla y se sentó, posicionándose más cerca de mí que de Eben. Aún no lo has abierto, dijo Jeff, señalando lo obvio. Negué con la cabeza. Quería testigos. Quería que ambos me vieran abrirlo para que nadie pueda decir que manipulé nada. Para que nadie pueda afirmar que cambie los resultados o falsifique algo o cualquier otra acusación que pueda venir después. Miré directamente a Eben cuando dije esa última parte. Él no reaccionó. Simplemente se quedó allí con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, mirando el sobre como si estuviera tratando de prenderle fuego con sus ojos. Jeff extendió la mano por la mesa y puso su mano sobre la mía. Su palma estaba cálida contra mis dedos fríos. Pase lo que pase, dijo suavemente.
Estoy aquí, ¿de acuerdo? No importa lo que diga ese papel, no me voy a ir. Le apreté la mano y le agradecí por ser la única persona que había estado a mi lado durante esta pesadilla. Por la única persona que me había creído cuando todos los demás ya habían decidido que yo era culpable. Los ojos de Eben se fijaron en nuestras manos y algo oscuro parpadeó en su rostro. Su mandíbula se apretó aún más. Sus fosas nasales se dilataron. En serio, se rió, pero no había humor en ello, solo hielo. Estoy sentado aquí mismo, y estás de la mano con mi hermano. ¿Debería molestarme en leer esos resultados o ya tengo mi respuesta? Aparté mi mano de la de Jeff y me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. El sonido fue fuerte en la cocina silenciosa. No te atrevas, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No te atrevas a retorcer esto en algo que no es. Tu hermano es la única persona que ha sido amable conmigo mientras tú me has estado tratando como basura. Me ha estado trayendo comida porque no puedo comer. Me ha estado visitando porque ni siquiera me miras. Así que no te pares ahí y actúes como si estuviera haciendo algo malo al aceptar la bondad humana básica de la única persona que me la ha ofrecido. Eben puso los ojos en blanco. Solo abre el sobre, Marina. No tengo todo el día para escuchar tus excusas. Tomé una respiración profunda y recogí el sobre. Se sintió más pesado de lo que debería, como si el peso de todo mi matrimonio estuviera presionado en esa sola hoja de papel. Miré a Eben y sentí que algo surgía en mi pecho. Confianza, certeza. Yo sabía que no había engañado. Sabía que no había estado con nadie más. Lo que fuera que estuviera en este sobre iba a demostrarlo. Y luego él iba a tener que mirarme a los ojos y disculparse por todo lo que me había hecho pasar. Me aferré a esa imagen mientras deslizaba mi dedo bajo el sello. El sonido del papel al rasgarse fue increíblemente fuerte. Saqué la hoja única de adentro y la desdoblé lentamente, saboreando el momento de esto era. Esta era mi reivindicación. Mis ojos escanearon las palabras en la parte superior. Terminología médica, números de referencia, mi nombre, el nombre de Eben. Y luego los resultados. Los leí una vez. Mi cerebro no procesó lo que estaba viendo. Los leí de nuevo. Las palabras eran las mismas, pero todavía no tenían sentido. Los leí una tercera vez. Y el papel comenzó a temblar en mis manos. No, 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 no. Esto no estaba bien. Esto no podía ser correcto. Tenía que haber un error, una errata, una confusión en el laboratorio. Algo. Cualquier cosa. Porque lo que estaba leyendo era imposible. ¿Qué dice? Exigió Eben. Su voz cortó la niebla en mi cerebro. Léelo en voz alta. Quiero escucharte decirlo. Abrí la boca. Pero no salió nada. Mi garganta se había cerrado. Mis pulmones habían dejado de funcionar. La habitación se estaba inclinando hacia un lado, y tuve que agarrar el borde de la mesa para no caer. Marina, dijo Jeff, y su voz sonó como si viniera de debajo del agua, muy lejos, amortiguada. ¿Qué dice? Mire a mi marido, al hombre que había amado durante 6 años. Al hombre con el que había construido una vida. Al hombre que estaba esperando que confirmara todo lo que ya creía sobre mí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Y no podía detenerlas. Dice, usted no es el padre. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, pesadas, definitivas. Devastadoras. La expresión de Ben no cambió, ni siquiera un parpadeo de sorpresa. Simplemente se quedó allí con los brazos cruzados como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. Como si hubiera sabido desde el principio que yo era exactamente lo que me había acusado de ser. Y está, dijo lentamente. Su voz estaba tranquila ahora, casi pacífica, como una tormenta que finalmente había pasado. La prueba. Me has estado engañando todo este tiempo y ahora no puedes ocultarlo más. Se levantó lentamente y puso ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí hasta que pude ver cada línea de ira en su rostro. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el afortunado? ¿Alguien del trabajo? ¿Algún tipo al azar que conociste en un bar? ¿Un exnovio que nunca superaste realmente? Se estaba poniendo más fuerte con cada pregunta. Dime, Marina, merezco saber de quién es el bebé que llevas en mi casa. ¿De quién es el bebé que intentaste engañarme para que criara como mío? No sé, yo sé. Las palabras salieron rotas y desesperadas. No entiendo, no he estado con nadie más. Eben. Te juro por mi vida que no he estado con nadie más. Tiene que haber un error. El laboratorio cometió un error. Necesitamos hacer otra prueba. Necesitamos. Él golpeó su puño contra la mesa tan fuerte que él sobresaltó y todo mi cuerpo se encogió. La prueba no está equivocada. Estaba gritando ahora. A todo volumen, las venas abultadas en su cuello, justo como la noche de la fiesta. La ciencia no miente, Marina. El ad no miente. La única mentirosa en esta sala eres tú. Señaló con el dedo mi cara y pude ver su mano temblando de rabia. Me has estado mintiendo durante meses. Tal vez años. Y ahora estás parada allí llorando como si fueras la víctima. Como si yo fuera el malo por estar enojado porque mi esposa quedó embarazada de otro hombre. Yo no hice esto. Le grité de vuelta. Algo dentro de mí se rompió. Todo el miedo y la confusión y la desesperación se derramaron como rabia. No sé cómo sucedió esto, pero yo no hice esto. Nunca he estado con nadie excepto contigo. Ni una sola vez en 6 años. No entiendo lo que está pasando, pero sé que no fui infiel. Tienes que creerme, Eben. Por favor. Le agarré el brazo, desesperada porque me viera. Que me viera de verdad. Que mirara más allá de su ira y reconociera a la mujer con la que se había casado, la mujer que lo amaba. La mujer que nunca lo traicionaría. Por favor, créeme. Por favor. Te lo ruego. Él me apartó con tanta fuerza que tropecé hacia atrás. Mi cadera golpeó el mostrador y un dolor me recorrió el costado. Jeff se levantó de un salto y me agarró antes de que pudiera caer más. Sus brazos me rodearon para estabilizarme. No me toques, gruñó Eben, y su rostro estaba torcido en algo que no reconocí. Puro odio. Puro asco. No me toques nunca más. Me das asco.
Mirarte ahora mismo me da asco físico. Ni siquiera puedo soportar estar en la misma habitación que tú. Se giró hacia Jeff, que todavía me sostenía, y sus ojos se entrecerraron. Tú, mi propio hermano, sentado aquí tomándole la mano, consolándola, siendo su hombro para llorar mientras mi matrimonio se desmorona. Dio un paso hacia Jeff y por un segundo pensé que iba a golpearlo. ¿Sabías esto? ¿Sabías que ella estaba acostándose con otros a mis espaldas? ¿Se han estado riendo de mí todo este tiempo? El rostro de Jeff se puso pálido. Sus brazos se apretaron a mi alrededor casi protectoramente. No sabía nada, dijo en voz baja. Su voz era firme, pero podía sentir su corazón latiendo contra mi espalda. Te lo juro. Evan, solo vine a apoyarla cuando llegaron los resultados. Eso es todo. No tenía ni idea. Evan miró a su hermano por un largo momento, buscando algo en su rostro. Luego se rió. Esa horrible risa fría que me heló la sangre. Apoyarla, ¿verdad? Bueno, felicidades. Es toda tuya ahora. Puedes quedártela. He terminado. Se dio la vuelta y se dirigió furioso hacia la habitación de invitados. Escuché cajones siendo abiertos bruscamente, ropa siendo lanzada, perchas chocando contra el suelo. Jeff me soltó y me quedé allí en medio de la cocina, congelada, las lágrimas rodando por mi cara. Mi cuerpo entero temblando tan fuerte que pensé que mis huesos podrían salirse. Esto no estaba sucediendo. Esto no podía estar sucediendo. Había estado tan segura, tan completamente convencida de que la prueba me salvaría, de que la ciencia probaría lo que ya sabía. Probaría que era inocente y fiel. En cambio, la prueba había destruido todo, y ni siquiera me había dado respuestas. Solo me dijo que Evan no era el padre. No me dijo quién era. No explicaba cómo era posible todo esto. Simplemente me dejó parada en mi cocina, con toda mi vida hecha pedazos y sin idea de cómo volver a armarlos. Evan regresó 10 minutos después, arrastrando 2 maletas tras de sí. No me miró mientras caminaba hacia la puerta principal. Su rostro estaba impasible. Sus ojos estaban fijos al frente como si yo ya fuera invisible para él. Evan, espera, supliqué, corriendo tras él. Agarré la parte de atrás de su camisa y él se giró tan rápido que tropecé hacia atrás. No me toques, dijo con los dientes apretados. ¿Qué parte de eso no entiendes? Levanté las manos en señal de rendición, las lágrimas nublando mi visión. Por favor, podemos resolver esto. Podemos hacer otra prueba. Algo anda mal. Algo no tiene sentido. Sé que no fui infiel. Evan, lo sé. Tiene que haber una explicación. Me miró por un largo momento, y por solo un segundo vi algo parpadear en sus ojos. Duda tal vez, o tristeza. O el fantasma del hombre que solía ser. Luego se fue, reemplazado por esa máscara fría y dura. Lo único que no tiene sentido es cómo no vi lo que realmente eras antes. Mi madre tenía razón sobre ti. Toda mi familia tenía razón sobre ti. Debía haberlos escuchado desde el principio. Recogió sus maletas y abrió la puerta principal. Me quedo con Félix hasta que decida qué hacer con la casa. No me llames. No me envíes mensajes. No intentes contactarme en absoluto. En lo que a mí respecta, ya no existes. La puerta se cerró de golpe tras el tan fuerte que los cuadros de la pared vibraron. Luego arrancó su coche. Luego se fue y me quedé sola. Me desplomé en el suelo de la cocina y lloré tan fuerte que pensé que podría romperme en 1000 pedazos. Jeff se arrodilló a mi lado, intentó rodearme con su brazo, pero lo empujé. No quería consuelo. No quería amabilidad. Quería respuestas porque sabía que no había sido infiel. Sabía que no había estado con nadie más. Nunca había dejado que otro hombre me tocara en 6 años de matrimonio. Entonces, ¿cómo era esto posible? ¿Cómo estaba yo llevando un bebé que no era de mi marido? Miré esos resultados sabiendo lo culpable que se veía. Evan se había ido. Ni siquiera me permitiría explicar. Ya había decidido que era una infiel y una mentirosa. Pero yo seguía sin tener idea de cómo había sucedido esto. No sabía que Carrie estaba a punto de hacerme una pregunta que lo cambiaría todo. Una pregunta que debía haberme hecho hace semanas. Llamé a Carrie antes de que saliera el sol. Contestó al primer timbrazo como si hubiera estado esperando el teléfono toda la noche. Llegaron los resultados, dije. Mi voz estaba áspera por el llanto. Evan no es el padre. Estuvo en mi puerta en menos de una hora. La dejé entrar y le entregué el papel sin decir nada. Ella lo leyó 2 veces. Su rostro palideciendo cada vez. Luego lo dejó sobre la mesa de la cocina y me miró con una expresión que no pude descifrar. Siéntate. Dijo, necesitamos hablar de esto. Me senté frente a ella en la mesa. La misma mesa donde Ben había golpeado su puño. El mismo lugar donde Jeff había tomado mi mano. El lugar exacto donde toda mi vida se había desmoronado hace menos de 12 horas. Carrie apartó los resultados y cruzó las manos frente a ella. Necesito que me cuentes todo, no la fiesta antes de eso. ¿Cuándo crees que concebiste? La miré fijamente. ¿Qué importa eso? La prueba dice que Evan no es el padre. Eso es lo único que importa. Solo responde la pregunta, Marina. ¿Cuándo crees que sucedió? Intenté concentrarme. Mi cerebro se sentía lleno de estática. No sé exactamente. Evan y yo estuvimos juntos mucho durante ese periodo. Teníamos todo un sistema. Seguimiento de la ovulación. Tablas de temperatura. Noches programadas. Pudo haber sido en cualquiera de esos momentos. Carrie negó con la cabeza. Estás de unas 11 semanas. Eso significa que la concepción ocurrió hace unas 9 semanas. Tal vez 10. Se inclinó hacia adelante. Piensa más detenidamente. ¿Hay alguna noche durante ese tiempo que destaque? ¿Algo que se sintiera diferente o extraño? Cerré los ojos y traté de retroceder. Todas esas noches de tanto esfuerzo se mezclaban.
La misma rutina, la misma esperanza, la misma decepción mes tras mes hasta la única prueba, que finalmente resultó positiva. Pero entonces algo surgió desde el fondo de mi mente, una noche en la que no había pensado desde que sucedió, una noche que fue diferente de todas las demás. Hubo una noche, dije lentamente. Mis ojos seguían cerrados, buscando detalles que nunca me había molestado en examinar antes, hace unas 9 o 10 semanas. Me desperté porque Eben me estaba sacudiendo suavemente. Luego sentí que me besaba el cuello. Hice una pausa, recordando. Le pregunté si estaba de humor. Y él simplemente tarareó un sí, y recuerdo que quería un bebé tan desesperadamente que seguía adelante. La voz de Carrie era firme. ¿Qué más recuerdas? Intenté sacar más de la niebla. Estaba completamente oscuro. Tenemos cortinas opacas porque Eben tiene el sueño ligero. No podía ver nada. Ni siquiera un contorno. Hice una pausa. Algo estaba cambiando en mi pecho. Algo incómodo. Nunca dijo nada en realidad, ni una sola palabra en todo el tiempo. Por lo general, Eben me susurraba. Me decía que me amaba, me preguntaba si estaba bien. Pero esa noche solo fue el tarareo. Y cuando terminó, simplemente se dio la vuelta y se durmió. O eso pensé. Yo estaba tan cansada que volví a desmayarme justo después. Carrie se quedó en silencio por un largo momento. Abrí los ojos y la encontré mirándome con una expresión que me mareó. Cuando volvió a hablar, su voz era cuidadosa, suave, como si estuviera tratando de no romper algo frágil. Marina, necesito que pienses realmente en lo que estoy a punto de preguntarte. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. De acuerdo, se acercó a la mesa y tomó mis manos. Sus dedos estaban fríos. Esa noche. La oscuridad, el silencio, la forma en que no habló, solo tarareó. Apretó mis manos. ¿Estás absolutamente segura de que fue Eben? Retiré mis manos como si me hubiera quemado. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que fue Eben. Estaba en mi propia cama. En mi propia casa. ¿Quién más podría haber sido? Pero incluso mientras las palabras salían, algo frío comenzó a arrastrarse por mi columna vertebral. Carrie no apartó la mirada. Dijiste que estaba completamente a oscuras. Dijiste que nunca habló, ni una sola palabra. Solo un tarareo que podría haber venido de cualquiera. Hizo una pausa. ¿Cómo sabes que fue él? Porque tenía que ser él, dije, pero mi voz temblaba. Él estaba allí cuando me desperté por la mañana. Nadie más podría haber entrado en nuestra casa. Lo que está sugiriendo es una locura. Carrie, completamente una locura. El rostro de Carrie estaba pálido. Pero su voz se mantuvo firme. No estoy sugiriendo nada. Te estoy pidiendo que consideres algo. Una posibilidad que explicaría por qué estás embarazada de un bebé que no es de Eben. A pesar de que juras que nunca fuiste infiel, me levanté tan rápido que mi silla se estrelló hacia atrás contra el suelo. Necesitaba moverme. Necesitaba alejarme de esta conversación. Necesitaba que mi hermana dejara de decir cosas que hacían. Que las paredes se cerraran a mi alrededor. No, dije, retrocediendo de la mesa. Eso no es posible. Me habría dado cuenta. Habría sentido que algo andaba mal. Yo lo habría. ¿Pero lo habría hecho? La habitación estaba completamente oscura. No se dijo ni una sola palabra. Solo ese tarareo bajo. Sus manos no me tocaron de la forma en que Eben lo hacía habitualmente. Más ásperas, más urgentes. Menos cuidadosas conmigo. Me había dicho a mí misma que era porque estaba medio dormido. El agotamiento hacía a la gente diferente. A veces la intimidad no tenía que ser suave para seguir siendo amor. ¿Y si no era amor en absoluto? ¿Y si no era Eben? Oh, Dios, susurré. Mi espalda golpeó el mostrador de la cocina y me agarré a él para mantenerme erguida. Carrie. Oh, Dios mío. Ella salió de su silla al instante, cruzando la habitación para agarrarme mientras mis piernas cedían. Sus brazos me rodearon y me sostuvieron mientras todo mi cuerpo comenzaba a temblar. Respira, dijo en mi pelo. Solo respira. Aún no sabemos nada con seguridad. Esto es solo una posibilidad. Necesitamos pensar en esto con claridad. Pero yo no podía pensar con claridad. No podía pensar en absoluto. Sicaria tenía razón. Entonces un intruso había entrado en mi casa mientras dormía. Un extraño se había metido en mi cama en la oscuridad. Mi cuerpo había sido utilizado mientras yo pensaba que era mi marido. Y yo había seguido adelante con entusiasmo, queriendo un bebé tan desesperadamente que nunca cuestioné el silencio. Nunca me pregunté por qué la oscuridad se sentía diferente. Nunca me detuve a asegurarme de que el hombre que me tocaba fuera realmente mi marido. ¿Quién? Solté ahogada. La palabra apenas pasó por mi garganta. ¿Quién haría algo así? ¿Quién tiene acceso a nuestra casa en medio de la noche? Carrie se quedó muy quieta. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Y entonces dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. ¿Quién tiene una llave de tu casa, Marina? La respuesta me golpeó como un camión. La única persona que tenía una era Jeff. Jeff tenía una llave. Eben se la dio hace 2 años cuando nos fuimos de vacaciones y necesitábamos a alguien que regara las plantas. Nunca se la pedimos de vuelta. Mi mente comenzó a repasar todo lo de la última semana. Su amabilidad cuando todos los demás se volvieron contra mí, su certeza de que yo no había sido infiel, aparecer en mi puerta sin ser llamado, sentarse demasiado cerca en el sofá, tocar mi rodilla, decirme que tal vez el desmoronamiento de mi matrimonio era para bien, estar allí cuando abrí los resultados, sostener mi mano mientras leía las palabras que destruyeron mi vida. No, dije, pero incluso mientras lo decía. Las piezas encajaban, horribles piezas, piezas que no quería ver. Jeff no, él no lo haría, es el hermano de Eben, me ha estado ayudando, me interrumpí, útil, atento, siempre allí, nunca sorprendido por nada de lo que pasó, como si ya supiera cómo terminaría. Carrie se apartó y me miró a los ojos. Necesitamos averiguarlo con certeza. Otra prueba.
Una que compara el ADN de tu bebé con el de Jeff. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía mantenerme de pie. ¿Y si es él? Si la prueba da positivo, ¿qué hago entonces, Carrie? ¿Qué hago si el propio hermano de Evan me hizo esto? No fue Evan esa noche. La comprensión me golpeó tan fuerte que no pude respirar. Alguien entró en mi habitación en la oscuridad. Se metió en mi cama y yo nunca lo supe. Pensé que estaba intentando tener un bebé con mi marido. Estaba siendo utilizada por Jeff. Cada visita, cada palabra amable, cada vez que me dijo que Evan no me merecía. Él lo sabía. Lo sabía todo el tiempo. Ahora tenía que hacer que Evan me creyera. No contestaba el teléfono. Pensaba que yo seguía siendo la villana. Pero yo sabía dónde se estaba quedando, y no iba a permitir que se escondiera de la verdad por más tiempo. Carrie no tenía una respuesta. Yo tampoco, pero sabía una cosa con certeza. Evan necesitaba escuchar esto. Necesitaba saber lo que su hermano podría haber hecho. Tomé mi teléfono y lo llamé directamente al buzón de voz. Llamé de nuevo. Lo mismo. Lo intenté 5 veces más. Cada llamada sin respuesta. Cada timbrazo me hacía sentir más desesperada. Me había bloqueado o me estaba ignorando. De cualquier manera, no iba a poder comunicarme. Su está quedando con Félix, le dije a Carrie. Sé dónde está. Voy para allá. Ella intentó detenerme. Me dijo que debería esperar hasta tener pruebas. Me dijo que aparecer histérica con acusaciones contra su hermano solo empeoraría las cosas. Pero no podía esperar. Cada segundo que pasaba era otro segundo en el que Evan creía que lo había traicionado. Otro segundo en el que Jeff se salía con la suya. Agarré mis llaves y corrí hacia mi coche antes de que Carrie pudiera decir algo más. El trayecto al apartamento de Félix tomó 12 minutos. Pasé cada uno de ellos ensayando lo que diría. Cómo haría que Evan me escuchara. Cómo lo convencería de que su propio hermano había hecho algo impensable. Cuando estacioné en el aparcamiento, mis manos temblaban tanto que apenas podía apagar el motor. El apartamento de Félix estaba en el tercer piso. Subí las escaleras de 2 en 2 y golpeé la puerta tan fuerte que me dolieron los nudillos. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo. Evan, grité a través de la madera. Sé que estás ahí. Abre la puerta, por favor. Lo he descubierto. Sé lo que pasó. Silencio. Luego pasos. Luego la puerta se abrió de golpe. Y Evan estaba allí mirándome como si yo fuera un fantasma del que había estado tratando de huir. Sus ojos estaban rojos. Su ropa estaba arrugada. Parecía que no había dormido en días. Vete. Marina. Su voz era apagada. Muerta. No quiero escuchar más mentiras. Lo empujé para entrar en el apartamento antes de que pudiera detenerme. Félix estaba sentado en el sofá con una expresión incómoda. Lo ignoré por completo. No fui yo, dije, girándome para enfrentar a Evan. No te engañé. Nunca te engañé. Pero alguien me dejó embarazada. Alguien que tenía acceso a nuestra casa. Alguien que entró en nuestro dormitorio en medio de la noche mientras estaba completamente oscuro y yo no podía ver nada. La mandíbula de Evan se apretó. ¿De qué estás hablando? Le conté todo. La noche en que me desperté porque alguien me estaba sacudiendo. El beso en mi cuello. El tarareo en lugar de palabras. La oscuridad total. La forma en que nada se sintió del todo. Bien, pero yo estaba tan desesperada por un bebé que no lo cuestioné. La forma en que quienquiera que fuera nunca habló. Ni una sola vez. Solo ese único tarareo cuando le pregunté si estaba de humor. El rostro de Evan cambió mientras hablaba. La ira seguía ahí, pero se estaba alejando de mí y dirigiéndose hacia otra cosa. Hacia alguien más. ¿Quién tiene una llave de nuestra casa? Le pregunté. Aparte de nosotros. ¿Quién más puede entrar? Vi cómo se daba cuenta, vi cómo sus ojos se abrían, vi cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados. Jeff susurró. El nombre salió como veneno. Le di una llave a Jeff hace 2 años, asentí. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me las limpié. Ha sido tan útil toda esta semana, Evan, apareciendo sin que se lo pidieran, trayéndome comida, diciéndome que no me merecías. Sosteniendo mi mano cuando abrí esos resultados. Mi voz se quebró. Él lo sabía. Lo sabía todo el tiempo porque él es quien lo hizo. Evan no dijo nada por un largo momento. Su pecho se agitaba. Su rostro había pasado de pálido a rojo. Cuando finalmente habló, su voz estaba apenas controlada. Sube al coche. Condujimos al apartamento de Jeff en completo silencio. Los nudillos de Evan estaban blancos en el volante. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver los músculos saltando bajo su piel. No sabía lo que iba a hacer cuando llegáramos allí. Una parte de mí tenía miedo de averiguarlo. El edificio de Jeff era un bonito complejo en el lado este de la ciudad. Estacionamos en el aparcamiento. Y Evan salió del coche antes de que yo me quitara el cinturón de seguridad. Corrí tras él mientras se dirigía furioso hacia la entrada. No llamó al timbre. No llamó. Simplemente esperó a que alguien saliera y detuvo la puerta antes de que se cerrara. Tomamos el ascensor hasta el 4.º piso. Evan golpeó la puerta con el puño. Por unos segundos. No pasó nada. Luego el seguro hizo clic. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Jeff. No estaba sorprendido de vernos. Esa fue la primera cosa que noté. Ninguna conmoción en su rostro. Ninguna confusión, ningún pánico. Simplemente se quedó allí en el umbral luciendo tranquilo, casi pacífico, como si hubiera estado esperando este momento exacto. Hola, dijo. Su voz era firme. Informal, como si acabáramos de pasar a visitarlo. Evan lo agarró por la camisa y lo empujó hacia atrás en el apartamento. Dime la verdad. Gruñó, dime lo que le hiciste a mi esposa. Jeff no se resistió. No intentó defenderse. Simplemente dejó que Evan lo empujara hasta que su espalda golpeó la pared. Luego miró más allá de su hermano. Directamente a mí, sus ojos se encontraron con los míos y algo en ellos me hizo sentir escalofríos. Intensidad, hambre, posesión, como si estuviera mirando algo que le pertenecía. Marina.
dijo suavemente. Mi nombre en su boca me dio ganas de vomitar. He estado esperando tanto tiempo para finalmente contarte todo. Jeff se quedó en ese umbral mirándonos como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, sin pánico, sin culpa, solo esa expresión tranquila que me hizo sentir escalofríos. Evan exigió respuestas, contuve la respiración, esperando negaciones, excusas, cualquier cosa que me permitiera fingir que esto era un horrible error, pero no lo negó. Sonrió. Y lo que salió de su boca a continuación demostró que esto no fue un momento de debilidad o un accidente por borrachera. Esto fue planeado. Esto fue obsesión. Esto fue todo. Las comisuras de la boca de Jeff se curvaron hacia arriba de una manera que lo hizo parecer una persona completamente diferente. No el hermano amable que me traía comida para llevar. No la voz suave que me dijo que todo estaría bien. Esta sonrisa fue lenta y deliberada y equivocada. La clase de sonrisa que usa alguien que ha estado guardando un secreto durante años y finalmente puede decirlo en voz alta. Quizás quieras soltarme, Evan, dijo Jeff. Su voz era firme y conversacional, como si Evan no lo estuviera inmovilizando contra la pared con ojos asesinos. Esta va a ser una conversación larga. Y querrás sentarte para ella. Las manos de Evan se torcieron más fuerte en la camisa de Jeff. La tela se amontonó y se tensó bajo su agarre. Una vena latía visiblemente en su cuello. Y su respiración se había vuelto áspera y pesada. Empieza a hablar ahora mismo. Dime lo que hiciste. Jeff no se debatió. No intentó empujar a Evan. Simplemente se quedó allí contra la pared, luciendo más relajado de lo que nadie en su posición debería estar. Luego sus ojos se deslizaron más allá de Evan y aterrizaron en mí. Quería mirar hacia otro lado, pero no podía. Algo en su mirada me inmovilizó. Me miró de la misma manera que un león mira a una gacela. Quedó claro que yo era su presa desde el momento en que nos conocimos. Y estaba decidido a hacerme suya. Bien, dijo Jeff suavemente. Sus ojos nunca me dejaron, a pesar de que le estaba respondiendo a Evan. ¿Quieres saber lo que hice, Evan? Te lo contaré todo, pero primero, debes saber que no lo siento, ni siquiera un poco. Lo que hice fue la mejor decisión que he tomado. Sentí como si alguien estuviera sentado sobre mi pecho. Cada respiración requería un esfuerzo. Presioné mi espalda más fuerte contra la pared porque mis piernas ya no eran confiables. Se sentían huecas, desconectadas del resto de mí. Evan golpeó a Jeff contra la pared lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar un marco de fotos. Habla. Jeff dejó escapar una pequeña risa. Tener tu llave de repuesto me dio mucho poder. Poder que he estado deseando durante mucho tiempo. Me encantó tener acceso a tu casa, a tu vida. Inclinó la cabeza ligeramente. A tu esposa. La palabra esposa salió de su boca como si estuviera probando algo dulce. Sentí que mi cena subía por mi garganta. Todo el cuerpo de Evan se había puesto rígido. Los músculos de sus brazos se tensaban contra su camisa. Su mandíbula estaba tan apretada que podía escuchar sus dientes rechinando. Esa noche, continuó Jeff, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había estado siguiendo el calendario de ovulación de Marina durante meses. En cada reunión familiar, ella hablaba de lo desesperadamente que quería un bebé. Lloró porque ustedes dos intentaron durante tanto tiempo que ella estaba empezando a perder la esperanza. Y yo no podía permitir que mi dulce y preciosa Marina se sintiera tan devastada. Cada palabra me golpeó como un impacto físico. Él me había estado observando, estudiándome, aprendiendo cuando era más vulnerable. Pero luego sucedió algo interesante. Continuó Jeff. Su voz se había vuelto casi alegre ahora. Te hiciste una vasectomía y no se lo dijiste a ella. La dejaste creer que algo andaba mal con su cuerpo mientras te sentabas allí sabiendo todo el tiempo que te habías asegurado de que ella nunca pudiera tener tu bebé. Se rió suavemente. Fue entonces cuando me di cuenta de que el universo me estaba dando una señal. Tú no querías ser padre, pero yo sí. Y Marina merecía tener el bebé por el que había estado llorando hasta dormirse durante 2 años. Jeff continuó, esperé la noche perfecta. Conocía la distribución de tu dormitorio. Sabía lo de las cortinas opacas. Sabía que Evan dormía como un tronco después de sus noches de póker. Todo lo que tuve que hacer fue entrar sigilosamente alrededor de las 3 de la mañana. Meterme en la cama. Despertarte de la manera en que lo haría un marido. Me miró de nuevo y su expresión se suavizó en algo que me dio ganas de gritar. Ternura, afecto. Como si estuviera recordando un momento romántico que habíamos compartido. Estuviste tan dulce esa noche, Marina, tan ansiosa. Cuando te besé el cuello, hiciste ese pequeño sonido, ese pequeño suspiro feliz, y cuando preguntaste si estaba de humor. Casi rompí el personaje y te dije la verdad allí mismo, cuánto te amaba y te deseaba. Sonrió felizmente ante eso, mientras las lágrimas caían por mi rostro. No podía hacer nada más que quedarme allí y escucharlo describir la peor cosa que me había pasado. Pero me quedé en silencio, continuó Jeff. Solo tararé un sí y te dejé creer lo que querías creer. Y después, cuando te acurraste a mi lado en la oscuridad, me quedé allí durante casi 1 hora solo sosteniéndote, escuchándote respirar, sintiendo tu corazón latir contra mi pecho. Fue el momento más feliz que he vivido. Evan soltó una mano de la camisa de Jeff y la cerró en un puño. Sus nudillos estaban blancos. Su brazo temblaba por el esfuerzo de no golpear. Pedazo de basura enfermo, escupió Evan. Cada palabra salió entre dientes. Violaste a mi esposa, en mi casa, en mi cama. Los ojos de Jeff finalmente se dirigieron a su hermano. Algo parpadeó en ellos. No culpa ni vergüenza, sino molestia, como si Evan estuviera interrumpiendo algo importante. Ella nunca fue realmente tuya, Evan. Su aclara la garganta, eso es lo que no entiendes. Desde el momento en que la conocí en tu fiesta de compromiso. Supe que ella debía estar conmigo, pero tú llegaste primero. Siempre llegaste primero. Las mejores notas, el mejor trabajo, todo lo mejor. Y luego la tuviste a ella también. Su voz bajó.
más dura. Pasé 4 años viéndote darla por sentado. 4 años viéndote ignorarla mientras ella se esforzaba tanto por ser una buena esposa. 4 años sabiendo que yo podría amarla mejor de lo que tú lo harías jamás. Presioné mi mano sobre mi boca para evitar sollozar en voz alta. 4 años. Me había estado observando durante 4 años, en cada cena familiar, en cada día festivo. Cada vez que venía a ayudar con algo en la casa, me había estado mirando así, deseándome así, y yo nunca lo supe. El puño de Eben se conectó con la mandíbula de Jeff tan fuerte que el sonido resonó en las paredes. La cabeza de Jeff se sacudió hacia un lado y apareció sangre en la comisura de su boca. Pero no cayó, no gritó. Ni siquiera levantó las manos para defenderse. Simplemente giró la cabeza lentamente y miró a su hermano con esa misma expresión tranquila. Luego se rió. Sangre en sus dientes y alegría en sus ojos. Eso se sintió bien, ¿verdad? Dijo Jeff. Golpéame de nuevo si quieres. Rómpeme la nariz. Sácame los dientes. Nada de eso cambia nada. Hice lo que hice y no me arrepiento de ni un solo segundo. Esa bebé que Marina lleva. Ese es mi bebé, mi hijo, la única familia que he hecho para mí mismo. Y puedes odiarme todo lo que quieras, pero no puedes deshacer eso. No puedes quitármelo. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo. Mis piernas finalmente se habían rendido por completo. Carrie me rodeó con sus brazos mientras intentaba hacerme lo más pequeña posible. Intenté desaparecer. Intenté dejar de escuchar su voz, pero continuó. Estas últimas 2 semanas, Jeff se apartó de la pared ahora que Eben lo había soltado. Se limpió la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. Fueron los mejores días de mi vida. Sentarme contigo en tu cocina, Marina, sostener tu mano, decirte que te creía cuando todos los demás te llamaban mentirosa, verte mirarme como si yo fuera la única persona en el mundo a la que le importara. Pude estar ahí para ti. Pude consolarte. Pude ser el hombre que necesitabas mientras tu marido te trataba como basura. Cada lágrima que lloraste en mi hombro era prueba de que yo tenía razón. Debiste haber estado conmigo desde el principio. Yo estaba temblando tan fuerte que mis dientes castañeteaban. Cada momento de las últimas 2 semanas se estaba reproduciendo en mi cabeza, pero todo se veía diferente ahora. Su brazo alrededor de mí. En el sofá, su mano en mi rodilla, la forma en que siempre se sentaba demasiado cerca, la forma en que me miraba cuando pensaba que no estaba prestando atención. Pensé que estaba siendo amable. Solidario, fraterno. Él estaba saboreando su victoria, disfrutando de verme sufrir mientras sabía que él era la razón de todo. Marina, dijo Jeff mi nombre suavemente, casi amorosamente. Mírame, por favor. No quería hacerlo. Pero algo en su voz me hizo levantar la cabeza. Estaba parado a unos metros de distancia con Eben bloqueando su camino, pero sus ojos encontraron los míos fácilmente. Y lo que vi en ellos me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Esperanza, esperanza genuina. Ven conmigo, dijo. Ahora mismo. Esta noche podemos dejar todo este desorden atrás, empezar de nuevo en otro lugar, criar a nuestro bebé juntos como debió haber sido desde el principio. El aire abandonó mis pulmones. Él realmente creía que esto era posible. Él realmente pensó que yo podría decir que sí. Me había violado de la manera más íntima posible. Y estaba allí parado pidiéndome que oyera con él. Estás demente, susurré. Las palabras salieron débiles y rotas. Estás completamente demente. Algo cambió en su expresión. La esperanza se atenuó ligeramente, reemplazada por confusión, luego frustración. Te estoy ofreciendo todo. Marina, un hombre que realmente te ama, un padre para tu bebé, un nuevo comienzo, lejos de todos los que se volvieron contra ti, porque elegirías quedarte aquí con alguien que te golpeó delante de 40 personas. Eben se movió tan rápido que apenas lo vi. Su puño se conectó con la cara de Jeff de nuevo, y esta vez Jeff cayó. Golpeó el suelo con fuerza y Eben se abalanzó sobre él al instante, golpeando una y otra vez. Cada golpe aterrizaba con un ruido sordo y repugnante. No puedes hablarle, gritaba Eben. Las lágrimas corrían por su rostro. No puedes mirarla, no puedes decir su nombre, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que hiciste? Jeff no se defendió, simplemente se quedó allí recibiendo la paliza con esa horrible sonrisa todavía en su rostro ensangrentado, y entre puñetazos lo escuché reír. Una risa tranquila, húmeda y equivocada. Me senté en el suelo del apartamento de mi cuñado viendo a mi marido golpearlo hasta sangrar, y todo lo que pude pensar fue que, incluso si Eben lo matara ahora mismo, no desharía nada, no borraría lo que Jeff me había hecho, no desharía esa noche, no me quitaría el embarazo, ni desharía al bebé que crecía dentro de mí, ni me devolvería la vida que tenía antes. Fui reivindicada. Eben finalmente supo la verdad. No era una infiel, no era una mentirosa, yo era una víctima, pero ser una víctima no se sentía como ganar, se sentía como si me hubieran vaciado por dentro. Eben finalmente dejó de golpearlo, sus nudillos estaban abiertos y cubiertos con la sangre de Jeff, su pecho se agitaba, todo su cuerpo temblaba de una rabia que no tenía dónde ir. Jeff seguía consciente, seguía sonriendo a través de labios hinchados y dientes ensangrentados, seguía mirando más allá de Eben directamente a mí. Valió la pena, arrastró a Jeff. Su voz estaba espesa con sangre, cada segundo, cada puñetazo, todo porque por una noche perfecta, fuiste mía. Marina, y nada de lo que hagan ustedes dos cambiará eso. Dejé escapar el grito más escalofriante. Llamamos a la policía esa noche. Se llevaron a Jeff esposado mientras él me sonreía a través de la ventana trasera del coche. Les conté todo, cada detalle de esa noche. Cada palabra que Jeff había dicho. El policía sintió y escribió cosas y me dijo que era valiente por hablar, pero la valentía no arregló nada. Lo que Jeff me hizo fue difícil de probar en la corte. Nunca forzó la entrada porque tenía una llave. Yo nunca dije que no porque pensé que era mi marido. El abogado lo llamó una situación de él. Ella dijo,
Aunque Jeff nos había contado todo él mismo, Evan y Carrie lo escucharon todo, no importó. Al final, Jeff llegó a un acuerdo, algún cargo menor por estar en nuestra casa sin permiso, 6 meses de presentarse ante un oficial y pagar una multa, sin cárcel, nada que lo persiguiera para siempre como esa noche me perseguiría a mí. Evan y yo intentamos arreglar las cosas. Durante unas 3 semanas fuimos a un consejero. Nos sentamos en una habitación y hablamos sobre la confianza y el dolor y sobre mejorar. Pero cada vez que lo miraba veía la fiesta, la bofetada, la forma en que me llamó.